Estamos grabando. Ya está Bien. grabando. Los mensajes, aparecen cartelitos que no entiendo. Mensajes también se graban, sí, calculo que sí. Bueno, ¿ustedes pueden ver la presentación? Yo No, no. No, no, profe, no se ve. aún no. No, Amelia, no, la profe. pantalla con... No, ¿sí? no. ¿No la ven? No, Bien. no. Vamos a presentar ahora una ventana. Teren, teren. Vamos a Ahí tardar está. un poquitito. Ahí se ve. Ahora sí. Ahora sí. Presentando. Ahora sí se ve. Bien, Leandro, gracias. Entonces, la madre naturaleza, de alguna manera, organiza que los seres vivos, a partir de cierto nivel de organización, tengan una reproducción sexuada, ¿no? Y esta reproducción sexuada sirve, de alguna manera, para poder básicamente intercambiar información de los dos progenitores, y esto es bueno porque amplía entonces la capacidad de recibir información genética de los hijos, y esto contribuye de alguna manera a mantener funciones, etcétera, ¿sí? Eh, Esto de la reproducción sexuada se hace más, de alguna manera, sofisticado cuando los animales salen del agua y donde empieza a ser necesaria la unión de los gametos a través de una cópula del acto sexual, y para todo eso se organizan distintos elementos anatómicos, fisiológicos y conductuales. Y en un grado de alguna manera bastante alto de sofisticación está el tema de que esa preparación para la preñez o para el embarazo se haga en forma cíclica. Y ahí tenemos entonces a los mamíferos como representantes de, digamos, de esta sofisticación, en los cuales tienen una actividad reproductiva cíclica. Por último, en los primates superiores ya va a consistir, los primates superiores, o sea, gorila, chimpancé, orangután, y en el ser humano, acá vamos a tener un ciclo, las mujeres van a tener un ciclo menstrual, en donde hay una descamación del endometrio que se hace cada distintas fechas, pero aproximadamente dura un mes. Y esto requiere todo de un control hormonal bastante estricto, bastante específico. Y entonces vamos a tener que controlar todas estas secreciones hormonales destinadas a básicamente dos hechos, ¿sí? Durante el ciclo menstrual, la secreción hormonal tiene dos funciones. Una, la ovulación, o sea, la puesta ovular, y la otra es la preparación del endometrio y de otros tejidos para que se produzca la implantación. También esta preparación del canal, de alguna manera, genital femenino tiene que ver con facilitar la penetración por parte de los espermatozoides durante el periodo fértil. Y bueno, también vamos a tener que estas hormonas van a generar cambios psicológicos, vamos a decir mejor conductuales, porque se ven mucho más en los animales,
cuyo de alguna manera paradigma sería la conducta de apareamiento. Yo no sé si ustedes habrán notado, estrógeno, estrógeno es una palabra que significa que genera el estro, obviamente, estrógeno, no dije nada nuevo, que genera el estro. ¿Qué significa que genera el estro? Que genera el periodo de calor, pero no calor de temperatura, sino calor de cachondez, se diría en español castizo, ¿no? De receptividad sexual, o sea, el estradiol, además de poner en marcha un mecanismo destinado a la ovulación, fíjense que bien armado que está el guión de esta historia, el, el estradiol, además de poner en marcha el mecanismo para que se ovule, o para que la hembra ovule, también pone en marcha un mecanismo a nivel cerebral para que la hembra se ponga receptiva y pueda haber apareamiento. Es una cosa muy interesante. Después, cuando hablemos de ciclo menstrual, lo vamos a ver esto con un poco más de detalle. Vamos a ver qué vamos a tratar. Vamos a tratar hacer un breve resumen del funcionamiento del eje hipotálamo, hipófiso, gonadal en el adulto. Luego vamos a hablar de los tiempos, cuándo empieza a funcionar el eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, una ontogenia del eje. Luego vamos a hablar de las estructuras en las cuales se producen los cambios que inician el desarrollo puberal. Y por último, cuáles son los mecanismos responsables de la activación del eje que dan origen a los cambios puberales. Estos cambios puberales, como ustedes saben, si uno tiene que definir pubertad, básicamente es una etapa de transición, ¿no?, entre la niñez y la edad adulta, y cuya importancia o cuyo significado estriba en el hecho de que la pubertad no es más que el proceso o la serie de cambios biológicos y psicológicos que llevan a alcanzar la madurez reproductiva. Cuando termina el desarrollo puberal, ¿sí?, ese sujeto alcanzó la madurez reproductiva, que no es lo mismo que alcanzó la adultez, porque la adultez se alcanza después de terminar la adolescencia, y esto entonces es donde ustedes tienen que hacer la diferenciación entre los dos conceptos, cosa que ustedes ya conocen de crecimiento y desarrollo, pubertad o desarrollo puberal como un hecho biológico universal, y adolescencia como un fenómeno cultural o social o sociocultural que no es universal, por lo tanto, y que involucra entonces alcanzar una independencia y una autonomía que permite que el individuo viva entonces su vida separado de los padres, ¿no? Bien. Vamos a hacer un breve repaso. Esto ustedes lo vieron de todas maneras en crecimiento y desarrollo, aunque digamos que con distinto nivel de profundidad. El marcapasos del eje, o sea, lo que hace funcionar a las estructuras del eje en los primates, se encuentra en el hipotálamo medio basal. Esto lo vamos a ver ahora con un poquito más de detalle. Este marcapasos, o sea, alguien que está dictando el ritmo de funcionamiento, está en el hipotálamo medio basal, como dijimos, y consiste básicamente en un circuito neuronal que hace que entre hora y media aproximadamente, se libere un pulso de factor liberador de gonadotrofinas. Sin este ritmo, el eje no funciona, o sea, es indispensable que exista esta pulsatilidad de
GNRH para que haya una buena función, una función adecuada del eje. Y en la mujer, este generador de pulsos tiene una particularidad, que es el hecho de que responde a las fluctuaciones de los niveles de estradiol. Entonces, el ovario, el folículo ovárico, aumentando los niveles de estradiol en los días 9, 10, entre los días 9 y 13 aproximadamente, al aumentar los niveles de estradiol, va a aumentar la frecuencia y sobre todo la amplitud de la descarga de GNRH, con lo cual va a enviar una señal que estimula a la secreción de gonadotrofina para que se produzca la ovulación. Y como vimos, como dijimos también, ese aumento de estradiol en los animales tiene efectos conductuales muy importantes porque es el que genera la conducta de apareamiento en la hembra y entonces hace que, además de ovular, la hembra busque pareja, de alguna manera, por decirlo de una manera. Recuerden, hagan un repasito de la parte anatómica. Es muy importante que ustedes vayan al libro de neuroanatomía y repasen hipotálamo, repasen todos los conceptos relacionados con la hipófisis, etc. Esto es para que vean que existe en realidad, esto es una resonancia magnética nuclear, y así es como se ve entonces en un sujeto. Esto es la adenohipófisis dentro de la silla turca, este es el seno esfenoidal, por encima acá tenemos el quiasma óptico. Si me van a hacer una pregunta, les pido por favor que lo hagan a través del chat porque estoy sin micrófono. A ver ahora. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, Eliana, ¿querías hacer una pregunta? No. Porque levantaste la mano. Por lo menos apareció un cartelito que dice Eliana ha levantado la mano. No sé. No te preocupes. ¿Me escuchan bien, no? Sí, para mí. Acá Jean-Paul y Cande, Jean-Paul levantó la mano y Candela abandonó la reunión. Mal, Candela. Bien, Jean-Paul, ¿querés hacer una pregunta? No, profe, se me fue. Bien, acá pregunta Paula, ¿qué es lo que se hace que se desencadene una secreción de estrógenos? O sea, ¿qué es lo que desencadena la pulsatilidad? Enseguida lo vamos a ver, Paula. De todas maneras, ese tema es el tema de la clase que va a tener lugar dentro de 2 semanas. Eso va a formar parte de la clase de ciclo menstrual. Lo que vamos a ver ahora es desarrollo puberal, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver un poquitito cómo funciona, pero de una manera muy light, el eje. Después lo vamos a ver con más detalle. Este es el hipotálamo en un dibujito, y acá les presento los núcleos relacionados con la secreción de factor liberador de gonadotrofinas o GNRH, que son el núcleo arcuato. Esto lo ven en un corte sagital, el núcleo arcuato y el núcleo ventromediano. Esto es en los primates, entonces, la sede del hipotálamo reproductivo. En las ratas, por ejemplo, en los roedores, van a ver que hay neuronas productoras de GNRH también en la zona hipotalámica anterior, pero eso no ocurre en los primates. Y esto sería un corte, un corte a este nivel, en este corte que sería un corte coronal, a ver, no, es un corte frontal a la altura de la eminencia media. Encontramos la eminencia media, encontramos el tercer ventrículo.
tercer ventrículo que está en la línea media, acá no se ve porque este cauce sagital no está en la línea media, sino tendríamos acá el tercer ventrículo. Y vemos el núcleo R4, el núcleo ventromediano y el dorso mediano como estructuras importantes para el hipotálamo reproductivo. Acuérdense un poquito de la estructura. GNRH es un péptido de 10 aminoácidos y como tal va a actuar a través de un mecanismo de un receptor de membrana, y esto va a implicar que existan entonces en las células gonadotropas mecanismos de recepción y de transducción de señales vinculados entonces con el pasaje de esta información hacia la maquinaria de secreción y de liberación de LH y FSH, que cuando veamos entonces el ciclo menstrual vamos a ver cómo se coordina. Básicamente, la estructura, Paula, que tiene que ver con la regulación del todo el eje es esta. En realidad no es una estructura, sino que es una especie de circuito funcional, no bien definido anatómicamente. No es que uno va a encontrar esta estructura anatómica. Los núcleos, entonces, R4 y ventromediano, que es donde están estas neuronas productoras de GNRH o LHRH, van a liberar GNRH a la sangre portal, ¿sí? Y por la sangre portal van a llegar a la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Esa sería la conexión. El hipotálamo secreta GNRH, en la eminencia media pasa a la sangre portal, y por sangre portal estas hormonas llegan a la adenohipófisis, ¿de acuerdo? Y ahí estimulan a las células gonadotropas. Células gonadotropas se llaman así, obviamente, porque elaboran gonadotrofinas, ¿ok? Sí, Lautaro pregunta si la clase se va a subir. Sí, la clase está subida ya en el campus. La regulación, estas neuronas productoras de GNRH o LHRH, que es lo mismo, tienen la propiedad de despolarizarse y secretar en forma espontánea cada, digamos, con distintos momentos, pero aproximadamente pueden tardar 15 minutos, media hora, 40 minutos, y es necesario que esta secreción de las 900 a 1000 aproximadamente neuronas productoras de GNRH que tenemos en el hipotálamo se sincronice. ¿Por qué? Porque si cada neurona productora de GNRH tiene funciona independientemente, es como que no vamos a llegar nunca a ningún lado. Es como si nosotros tenemos, yo siempre lo comparo con un auditorio en el cual los sujetos tienen los ojos vendados y tienen puestos auriculares, no auriculares, algo que les impide oír. Entonces yo digo, bueno, ahora aplaudan. Y yo no voy a escuchar aplausos. No voy a escuchar aplausos porque si las personas no pueden sincronizar el batido de las palmas con el que está al lado y más allá, a través de la visión o a través de la audición, difícilmente se puede escuchar un aplauso. ¿Qué vamos a escuchar? Cada cual va a aplaudir cuando se le ocurre que hay que aplaudir, y lo único que vamos a escuchar es ruido. Hay un pedido para Agustina que tiene un micrófono que hace ruido, pero no sabemos si... A ver si yo la puedo... Creo que la puedo silenciar. Acá dice silenciar. Sí, profe, la puede silenciar. La puedo silenciar. Bien, la voy a silenciar. Perdón, Agustina, tu micrófono estaba haciendo ruido. Listo. Bien. No tiene micrófono, pero es una cosa de extraterrestre. Ya está, a ver. Ya está.
No entiendo nada. Es más sencillo cuando uno está en clase y habla con la gente y es mucho más divertido. Pero bueno, lamentablemente la pandemia nos tiene con esta especie de muleta o de, ¿cómo se llama? Sucedáneo o ayuda, pero que la verdad a mí me resulta bastante deficiente. Me imagino que a ustedes también. Bien, volvamos. No hay diferencia, Erika, entre GNRH y LHRH. Dije que era lo mismo. LHRH es una denominación un poco anterior temporalmente, más o menos de la década de los 80 o 70. Y poco después se decidió que como estimulaba la secreción de las dos gonadotrofinas, no solo de LH, la denominación podía ser ampliada a GNRH, pero pueden decir una u otra cosa. Ailén pregunta si la propiedad de pulsatilidad es específica de esas neuronas. No, hay muchas neuronas que pulsan. La pulsatilidad es una propiedad, por ejemplo, las células marcapaso del corazón tienen la propiedad de generar estímulos en forma pulsátil. La Yuri pregunta cómo es hecha la sincronización química o eléctricamente. Yuri, el sistema nervioso se comunica a través de dos lenguajes, ¿sí? Químico y eléctrico. Químico y eléctrico, ¿de acuerdo? Así que obviamente son señales químicas que después producen cambios eléctricos en las células. Lautaro dice si GNRH abarcaría los términos de... Sí, no los términos. En realidad, el término FSHRH es un término que para algunos no existe porque no existe ese factor liberador, ¿ok? Abarcaría la función de LHRH y FSHRH, o sea que GNRH, que es lo mismo que LHRH. Ojo, LHRH es la denominación más vieja, pero el péptido, el decapéptido es el mismo. Solo que como se cree que es la hormona que estimula la secreción de dos gonadotrofinas, hay quienes prefieren llamarlo GNRH, pero fue descubierto como factor liberador de hormona luteinizante y por eso muchos usan ese nombre. Bien, entonces, tenemos la neurona productora de GNRH o LHRH que descarga en forma pulsátil. Tenemos 1000 de estas neuronas que todas secretan cuando se les ocurre. ¿Qué hace falta? Hace falta que alguien les diga cuándo tienen que descargar. Y por eso se establece este generador de pulsos, que es una estructura compuesta desde un punto hipotético, y les vuelvo a decir, a este generador de pulsos no lo vio nadie. Lo que sí se sabe que funciona y se saben algunos aspectos de su funcionamiento, pero desde el punto de vista estructural, esto es como la red, ¿de acuerdo? La red no existe, la web no existe, pero funciona, por suerte, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo. Sabemos que funciona, sabemos cómo funciona un poquitito, pero no sabemos físicamente cuál es la estructura. Se supone, y entonces ya estamos hablando de modelos, el modelo de funcionamiento del generador de pulso de GNRH involucra neuronas estimulatorias, por ejemplo, con el neurotransmisor glutamato, o con otro neurotransmisor que es la quispeptina, otros postulan a la noradrenalina, que serían todos estimulantes de la secreción de GNRH. Y por otro lado, hay una neurona inhibitoria, y esta neurona inhibitoria tiene por función frenar la secreción, inhibir a la neurona GNRH, pero también inhibe a la neurona estimuladora. De esta manera, entonces, cuando está encendida la neurona inhibitoria, se frena el estímulo. La alternancia de señales
de este sistema es el que permite sincronizar a todas las neuronas productoras de GNRH de tal manera que descarguen al unísono. Y esto se traduzca entonces en una descarga de GNRH que llega a la adenohipófisis y que se traduce a su vez en un pulso de LH que nosotros podemos medir en sangre periférica. Si nosotros estamos midiendo los niveles de LH en sangre periférica, vamos a encontrar que oscilan de esta manera. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Sí, yo, profe. ¿Quién sos? Isa. Isabel. Una Dale, pregunta, Isa. ¿por qué motivo esa hormona inhibitoria frenaría esas pulsaciones? No es una hormona, es un neurotransmisor. Es un neurotransmisor, perdón. Sí. ¿Por qué si lo necesitamos nosotros? No, bueno, pero nosotros necesitamos que se prenda y que se apague, Isa. Es lo mismo que la luz de la policía. Vos, si la luz de la policía estuviera siempre quieta, llega un momento en que no dejas de verla, porque está siempre encendida. ¿Entendés? Claro, por eso. En cambio, si se prende y se apaga, la señal es mucho más percibible. Y esto es lo mismo. Los tejidos necesitan que muchos tejidos, no todos, pero muchos tejidos necesitan que las señales hormonales sean fluctuantes, tengan estas oscilaciones, y esto mantiene la señal mucho más viva, más encendida, que si estuvieran los niveles constantes, ¿de acuerdo? Entonces, por eso muchísimas gracias. necesitamos esta alternancia, este fenómeno de encendido y apagado, permanente, ¿ok? Y si no está, o sea, suponete que nosotros tuviéramos niveles de GNRH todo el tiempo elevados, el sistema se apaga. El sistema deja de funcionar. Necesita sí o sí que sean pulsos, ¿ok? Muchas gracias, profe. No hay de qué. Bueno, los neurotransmisores entonces postulados son el glutamato para los estimuladores y el GABA o ácido gamma aminobutírico para poner en marcha esta alternancia de inhibición, estímulo, etc. ¿Ok? Claudia pregunta una pregunta que no entiendo. ¿Podés hacerla en forma oral, Claudia? Porque lo que está escrito no me queda claro qué es lo que querés preguntar. ¿Dónde empieza el orden? No, es muy complicado. Trata de preguntar, a ver, prende el micrófono, Claudia, ¿podés? Ok. Yo quería preguntar, ¿qué mecanismo que pone en orden por primera vez en marcha que funciona el eje hipotálamo? Por ejemplo, en la UP2 tenemos la América que percibe el abultamiento, o sea que hay señales, signos que nos demuestran que este eje ya empezó a funcionar, pero hay un momento, hay alguna estructura responsable que activa todo este eje para que empiece por primera vez a funcionar. Pero si te digo eso, termino la clase y lo tengo al final de todo. ¿Podés, bueno. Claudia? Es el último de los temas que vamos a tocar, que yo presenté, es cuál es el mecanismo que pone en marcha. Desde ya te aclaro, por si después vas a decir que te estuve esperando y después no te expliqué nada. El gatillo, se sabe cuál es el gatillo, pero no se sabe cuál es el dedo que aprieta el gatillo. Ojo, sabemos hasta cierto lugar, pero el verdadero responsable de la puesta en marcha del fenómeno puberal no se sabe cuál es, ¿ok? Sí sabemos los mecanismos que intervienen, pero no sabemos quién es el responsable de ponerlos en marcha, ¿ok? Ok. Bien, gracias. Bueno. Vamos a seguir entonces. Inhibitorio, GABA es inhibitorio. Saben que GABA es inhibitorio porque GABA aumenta la permeabilidad al cloruro a través del receptor GABA-A y como ustedes saben, cuando entra cloruro, la célula se hiperpolariza. Esto lo vimos hace un año aproximadamente en crecimiento y desarrollo y cuando la neurona se hiperpolariza deja de enviar señales. En cambio, el glutamato es estimulatorio porque aumenta el ingreso de sodio y la célula se despolariza.
Bien, hay otros neurotransmisores que van a encontrar. Más modernamente se describe el control de la secreción de GnRH por dos péptidos. Un péptido se llama quispeptina, el otro se llama neuroquinina, y tendrían respectivamente también una función estimulatoria o inhibitoria. Pero independientemente de cuál sea el responsable, el mecanismo postulado para el funcionamiento es el mismo, una alternancia de señales estimulatorias e inhibitorias. Y luego tenemos neurotransmisores que provienen de otras regiones del sistema nervioso, como por ejemplo la noradrenalina, que proviene del tronco encefálico, opioides, CRH, que proviene del núcleo paraventricular, la dopamina, que proviene de la región tuberoinfundibular, que regulan también el generador de pulsos y cuyo efecto vamos a verlo con un poco de detalle cuando hablemos de ciclo menstrual. Isabela pregunta, ¿podríamos decir que trabajan por medio de feedback? No, Isabela, cuando en un momentito nomás vamos a hablar de lo que es un feedback positivo y negativo. Feedback positivo y negativo tiene que ver con la retroalimentación que hacen las hormonas sobre los distintos niveles del eje. O sea, el estradiol retroalimenta sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo, ¿de acuerdo? No es el concepto. Este concepto básicamente es un concepto de estímulo e inhibición por parte de un circuito neuronal, nada más. Entonces, los pulsos de GnRH se originan porque las neuronas pulsan, pero a su vez tenemos factores que en forma rítmica van a estimular o inhibir esa secreción. Y acá tenemos entonces cómo está organizado el eje en el varón, la GnRH que libera el hipotálamo, llega a la adenohipófisis, y eso produce un aumento de la secreción de LH y de FSH. La LH estimula las células de Leydig, esto ustedes ya lo vieron el año pasado, y la célula de Leydig va a secretar fundamentalmente testosterona, que puede convertirse en estradiol, mientras que la célula de Sertoli, estimulada por la FSH, va a secretar sobre todo inhibina y también puede secretar un poquito de estradiol. Y estas dos hormonas, la testosterona y la inhibina, retroalimentan, acá sí, Isabela, sí, tenemos una retroalimentación negativa ejercida por la testosterona sobre las células gonadotropas. Ambas están inhibiendo la secreción de LH y FSH respectivamente. Sí, la testosterona inhibe LH y inhibina inhibe a FSH. También la testosterona retroalimenta en forma negativa sobre el hipotálamo y frena la secreción de GnRH. En última instancia, esto se va a hacer modulando el funcionamiento de ese generador de pulsos. Para el caso de la mujer, GnRH va a estar estimulando la secreción de las células gonadotropas, LH va a actuar en el folículo, en las células de la teca interna fundamentalmente, y en menor grado en la granulosa, y FSH va a actuar fundamentalmente sobre las células de la granulosa. Por la combinación de la acción de las dos células, se secreta estradiol, y el estradiol va a retroalimentar sobre la adenohipófisis y sobre el hipotálamo. Y la célula de la granulosa produce también inhibina que retroalimenta a nivel adenohipofisario. Y esto en la mujer se complica un poquitito porque, como ustedes saben perfectamente, en la mujer hay un ciclo y durante la primera parte del ciclo, básicamente la mayor parte del ciclo, las hormonas del ovario retroalimentan negativamente a nivel de hipófisis anterior y de hipotálamo. O sea, ¿cuál es el efecto global que tiene el ovario sobre la secreción de gonadotrofinas?
es inhibitorio. ¿Por qué? ¿Cuál es la demostración? Si ese ovario deja de funcionar, como ocurre en la etapa del climaterio, que el ovario deja de secretar sus hormonas, las hormonas hipofisarias se incrementan. ¿Ok? Quiere decir que desde un punto de vista, si uno lo toma global, el ovario tiene una función inhibitoria. O, de la misma manera, si por la presencia de un tumor ovárico hay que hacer una ovarectomía y esa ovarectomía debe ser bilateral, es un concepto que puede tener que ver con la decisión del cirujano, pero se hace una ovarectomía u oforectomía bilateral, los niveles de gonadotrofinas van a aumentar. De la misma manera, si nosotros castramos una rata, le sacamos los ovarios a una rata, los niveles de gonadotrofinas aumentan. O sea que esto es para, de alguna manera, que a ustedes les quede claro que el efecto global del ovario es inhibitorio y que cuando uno saca ese efecto, las gonadotrofinas se incrementan. Pero tenemos los días, acá dice 12 a 14, es cuando sería el pico de esa retroalimentación. A partir del día 8 o 9 aproximadamente, se empiezan a generar una cantidad importante de estrógenos, y esos estrógenos aumentando en forma rápida, en forma intensa, triplicando sus valores o cuadruplicando sus valores, van a transformarse en una señal positiva que desencadena el pico de gonadotrofinas responsable de la ovulación. Como les dije, esto lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de ciclo menstrual. Y acá tenemos precisamente ese pico de estradiol que ocurre a partir del día 8 aproximadamente hasta el día 12, 13 o 14, y como corresponde, el hipotálamo y la hipófisis responden aumentando la secreción de gonadotrofinas. Y este pico de gonadotrofinas es el responsable de la ovulación. Luego viene la formación del cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo secreta progesterona que va a frenar, va a inhibir nuevamente la secreción de gonadotrofinas. Y así estamos permanentemente a lo largo de la vida fértil de la mujer alternando distintas fases del ciclo sexual. Diego pregunta, ¿el estradiol proviene del estrógeno? No, Diego, estrógeno es un concepto general. Los estrógenos pueden ser estrógenos naturales, estrógenos sintéticos, y nosotros los estrógenos naturales que tenemos son fundamentalmente tres. El estrógeno más abundante es el estradiol, y tenemos otros dos que son estrona y estriol. O sea, estrógeno es un término general. Ana Paula pregunta, ¿dónde está el power? El power está en el campus, en la unidad 2 del campus. La ovulación sería producida directamente por el pico de LH. Bueno, no me quiero detener más en esto porque no es el tema de la clase. Vamos a tener una clase de ciclo menstrual, así que vamos a pasar desde ya. Lautaro, es correcto. En forma directa son las gonadotrofinas las que generan la ruptura del folículo, ¿sí? Y la ovulación. Pero, a su vez, ese pico de gonadotrofinas es inducido por el aumento de los niveles de LH. Chicos, no vamos a... Los estrógenos naturales son 3. Chicos, tienen que leer los libros. No pueden preguntar todo en la clase, porque si ustedes preguntan todo ahora, no vamos a terminar nunca. Los estrógenos naturales son estradiol, el más abundante, estrona y estriol. ¿De acuerdo? Todo esto está, no solo tienen que mirar el PowerPoint, ojo que estudiar una carrera universitaria no es ver tutoriales de YouTube, ¿sí? No es solo con la presentación que van a incorporar los conocimientos. Nosotros en las presentaciones
estamos haciendo hincapié en los temas más importantes, pero ustedes tienen que leer los capítulos correspondientes de los libros de fisiología. En este caso, para fisiología endocrina, yo les recomiendo que utilicen el Tres Guerres, el libro de Jesús Tres Guerres, o el Bessie Taylor, ¿de acuerdo? Son los que están escritos por gente que es endocrinóloga y que tienen un poco más de precisión y un poco más de, digamos, de eficiencia, porque no se van por las ramas y van a los temas más importantes. Vamos a hablar un poquito de la ontogenia, del funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Profe, Sí, ¿cuál es el capítulo del Bessie Taylor que escribió usted? y todos los capítulos de fisiología endocrina. Buenísimo. De, qué sé yo, el 5 y después están todos los que tienen que ver con fisiología endocrina los escribí yo. Pero pueden usar también el libro de Tres Guerres, es muy bueno, es muy bueno. Y el Gannon está también, los Gannon nuevos están bastante bien, ¿ok? Listo, gracias, profe. Bien. Las neuronas productoras de GNRH, entonces, estas neuronas se originan en la placoda olfatoria, vecina a la región diencefálica, en el embrión, se lo tienen que imaginar al embrión de 9 semanas que está plegado, y hay una migración de esas neuronas hacia el hipotálamo medio basal, con lo cual vamos a tener entonces, a partir de la semana 10 aproximadamente, ya neuronas productoras de GNRH en el hipotálamo. Y también, aproximadamente en la semana 10, la hipófisis va a estar secretando, sintetizando y fabricando gluteinizantes, o sea, gonadotrofinas. De la unión, digamos, de estos dos elementos, o sea, se establece el sistema porta-hipofisario a partir de la semana 10-11, y 4 semanas después ya se puede encontrar GNRH en la adenohipófisis. Está funcionando el sistema porta y llega GNRH a la adenohipófisis. Eso para hablar de las estructuras centrales, que llamamos centrales, de control hipotálamo hipofisario. Y con respecto a las gónadas, los esbozos gonadales se van a organizar, se van a diferenciar de acuerdo a la presencia o no del eje, perdón, del gen, o en realidad no está bien dicho que es un gen, es un grupo de genes que llevan el nombre de SRY, y SRY es lo que de alguna manera va a determinar el sexo genético, y la presencia entonces de este grupo de genes va a determinar que haya una diferenciación de los esbozos gonadales hacia el testículo, y que se empiece a producir testosterona y el factor de regresión mulleriano, etcétera, y se produzca la diferenciación sexual hacia el masculino. Perdón, lo hace activando la hormona antimulleriana, ¿verdad? El SRI. Son dos componentes. Uno es la testosterona y el otro es la hormona antimulleriana, sí. Entonces, los testículos diferenciados en la semana 7 empiezan a fabricar andrógenos, y ya a partir del 5º mes la LH hipofisaria está controlando la función testicular. Todo esto en el varón, en el feto masculino. En el feto femenino, el desarrollo ovárico es más tardío y es más complejo, porque la ovogénesis es un proceso netamente fetal, tiene lugar en el feto, ¿sí? Todos estos cambios que ustedes tienen que ver en embriología van a ocurrir en el feto, y va a haber una
profunda génesis de folículos primordiales, y el número de folículos primordiales va a ser máximo alrededor del séptimo, octavo mes, luego va a ir decreciendo, y como ustedes saben, también van a ir desapareciendo folículos a lo largo de antes de la pubertad, y luego con cada ovulación también va a haber una pérdida de folículos. O sea que, a diferencia de lo que ocurre en el varón, que la espermatogénesis es un proceso netamente relacionado con la pubertad, en la mujer la foliculogénesis es un proceso intrauterino. Esto lo tienen que ver en embriología. Desde el punto de vista funcional, ya fíjense ustedes, en la semana 24 vamos a tener un hipotálamo que pulsa. Estos son dos ejemplos de dos hipotálamos de, digamos, fetos que fallecieron, pero se pudo sacar el hipotálamo y se mide en un cultivo la producción de GnRH, y vemos que están pulsando. Y también sabemos que si nosotros tomamos hipófisis, también en este caso de fetos que hayan fallecido, y los incubamos y les ponemos, le agregamos cantidades, fíjense ustedes, nanomolares, o sea, 1.000 millonésimo de un mol de GnRH, vamos a ver que esas hipófisis en cultivo van a producir, van a responder al estímulo liberando LH. Y esto ocurre entonces también alrededor de la semana 20. Todo esto es para que ustedes tengan los datos necesarios como para pensar que en un feto de aproximadamente 24 semanas, 25 semanas, van a estar todos los elementos del eje hipotálamo hipófiso gonadal funcionando. Eliana tiene una mano levantada. No sé hace cuánto tiempo, Eliana, porque me cuesta seguir todos estos cartelitos. ¿Tenés una pregunta? Me parece que fue hace mucho, querías ir al baño y te hiciste, Eliana. Fue sin querer. Perdón, dale, Eliana, adelante. No, capaz fue sin querer. No. Ah, bien, bueno, pero si querés ir al baño no hace falta que levantes la mano, Está bien. Bueno, vamos entonces, el concepto entonces que les tiene que quedar es que el eje hipotálamo hipófiso gonadal, tanto en el feto femenino como masculino, está presente a partir de la semana 24, 25, ya está funcionando. Y esto implica que nacemos con un eje funcionando, pero que rápidamente después del nacimiento, fíjense ustedes, acá tenemos el funcionamiento del eje, declina, tiene un pequeño pico alrededor de los 3 o 6 meses, pero después del 6º mes ya se duerme, entra en una fase de latencia. Esto se denomina hiato prepuberal, y esta fase de latencia recorre toda la primera infancia, o sea, hasta los 5 años, y después la segunda infancia, hasta los 9, 10 años, en que comienza el desarrollo puberal. Y luego la secreción de gonadotrofina se hará pulsátil, con los ciclos característicos de las gonadotrofinas que tienen su pico en cada ciclo menstrual. En la mujer y en el varón no será constante. Vamos a hablar un poquito de los lugares en los cuales se pueden detectar cambios que inicien el desarrollo puberal. Hay una teoría que habla de que es una señal gonadal. Sin embargo, estos experimentos que son de los años 90 muestran que cuando un primate, en este caso un mono, un macaco, es castrado, vamos a tener de todas maneras en el periodo que corresponde, o quizás un poquito más tarde, pero alrededor de los 22 meses, 22, 23 meses, un poco antes de los 2 años de edad, los macacos tienen su desarrollo puberal.
Fíjense ustedes que en estos macacos que están castrados, el inicio de la actividad liberadora de LH, el aumento de los pulsos de LH, se va a producir también. Quizás en forma un poquito más tardía, pero se va a producir. O sea, que la gónada no es necesaria para que se inicien los cambios hipotálamo-hipofisarios que determinan el aumento de la pulsatilidad y de los niveles de LH. Y algo muy parecido va a ocurrir en macacas, o sea, en monas hembra, en las cuales estas monas son monas castradas, y lo mismo se va a ver el incremento de las gonadotrofinas que corresponde al desarrollo puberal de las mismas, entre aproximadamente alrededor del año y medio, empiezan a aumentar los niveles de FSH y un poco después los niveles de LH. O sea que en ambos casos la señal que induce el aumento de las hormonas sexuales es extragonadal, no tiene que ver con las gónadas. Está bien claro el mensaje, las gónadas no intervienen ni en el freno ni en el despertar del eje que precede y da origen a los cambios puberales. Algo muy interesante, en la década de los 80 también se advierte que si nosotros en monos que son jóvenes, estos son monos jóvenes, fíjense ustedes que son muy jóvenes, tienen días de edad, y uno utiliza una especie de hipotálamo prestado, un hipotálamo que mande señales pulsátiles de GNRH. Esto se hace con una jeringa que tiene conectado un motorcito y un reloj, ¿no? Un temporizador, y va a estar mandando un pulso de GNRH cada 90 minutos aproximadamente. Nosotros vamos a ver aquí que esos pulsos de GNRH que se están mandando todo a lo largo de este tiempo se traducen en aumento de los niveles de LH y de FSH, y que también esto va a tener como consecuencia el aumento de la secreción folicular de estradiol, y una vez que se empiezan que se pone en marcha este mecanismo en monas muy jóvenes, fíjense que ya a partir del segundo ciclo empieza a haber una secreción de estradiol que se continúa en una secreción de progesterona, o sea que acá hubo una ovulación y también va a aparecer la menstruación. Fíjense ustedes entonces cómo, prestándole a esa mona infantil un hipotálamo que pulse, podemos inducir la pubertad. Y esto obviamente tiene que ver también con fenómenos que uno puede ver desde el punto de vista clínico, cuando determinados tumores vecinos a la zona del hipotálamo u otros procesos infecciosos o inflamatorios que puedan afectar al hipotálamo pueden desencadenar una pubertad precoz. Parece ser que estos cambios, entonces, no están relacionados con las gónadas. Tampoco hay modificaciones importantes en el contenido hipotalámico de GNRH o en su síntesis. Y por lo tanto, lo que se piensa es que esta maquinaria, la maquinaria secretoria de GNRH, está lista para funcionar. De hecho, sabemos que ya estuvo funcionando al final de la vida intrauterina, y que el factor que pone en marcha de vuelta esta estructura se encuentra corriente arriba de las neuronas GNRH, o sea, por encima. Es algo a lo que las neuronas GNRH responden, y esta señal permanece en el campo de las especulaciones. O sea, ¿cuál es esa señal, ese proceso de maduración neurológico
es un proceso que todavía no se sabe bien cuál es. Pero de la misma manera, ustedes pueden pensar que hay funciones cerebrales que se van a poder adquirir recién a una determinada edad. Y esto tiene que ver entonces con procesos madurativos, ya sea de las neuronas o ya sea de la neuroglía, pero el hecho es entonces que todavía no sabemos bien cuáles son esos cambios. Sí sabemos de algunos mecanismos que son los que ponen en marcha el aumento de la actividad del eje. ¿Cuáles son esos mecanismos? Y los posibles candidatos son un aumento de las señales estimulatorias, como por ejemplo habíamos mencionado al glutamato o a la quispeptina, o otro mecanismo posible es la disminución de la inhibición ejercida por el ácido gamma-aminobutírico o GABA, o por otros neurotransmisores inhibitorios. Y otros candidatos posibles son distintas señales periféricas, de la cual la más mencionada, de alguna manera, o la que ha tenido más repercusión, son las variaciones en los niveles de leptina. Con respecto al aumento de los niveles de glutamato, es posible reproducir o poner en marcha el desarrollo puberal inyectando un agonista glutamatérgico. O sea, si uno inyecta esta sustancia, que es ácido N-metil D-aspartico, esta sustancia, que es un agonista de los receptores glutamatérgicos, en forma pulsátil, pone en marcha la secreción de gonadotrofinas e inclusive puede llegar a inducir cambios compatibles con el desarrollo puberal en monos. Y viceversa, si uno bloquea estos receptores de glutamato, se produce un retraso puberal. Este es un experimento hecho en hembras, en las cuales se inyecta un bloqueante del receptor de glutamato y se produce entonces un retraso del desarrollo puberal. Y si uno sigue los niveles de glutamato en el hipotálamo, va a ver que los niveles de glutamato del día, esto es en el día 24, 25 aproximadamente, las ratas maduran alrededor del día 35 a 40, las ratas hembra. Fíjense ustedes que acá en el día 24, en el día 29 aproximadamente y en el día 33, 34, se va a producir un incremento de los niveles de aspartato y glutamato, que son los dos aminoácidos excitatorios. O sea que hay un aumento de la señal estimulatoria a nivel del hipotálamo, que sobreviene durante el desarrollo puberal en las ratas, y esto se ha visto también en monos. Otro de los candidatos, dijimos, es quispeptina. La quispeptina es entonces un péptido de 145 aminoácidos, perdón, una proteína con 145 aminoácidos, tiene todo el derecho a llamarse proteína, que estimula la secreción de GnRH, y cuando se hacen inyecciones repetidas de quispeptina, uno puede adelantar la pubertad en animales de experimentación. También existen mutaciones activantes del receptor que pueden generar aumento o una pubertad precoz, y viceversa, cuando hay mutaciones inactivantes del receptor para esta hormona, se produce el retraso puberal. Entonces, hay otro candidato estimulante, además del glutamato, que sería la quispeptina, como aumentando para generar estas señales. Cuando vamos al otro
al otro polo, el polo inhibitorio, el principal candidato y hasta ahora una de las teorías más firmes de cómo se genera el cambio que lleva adelante el desarrollo puberal es la hipótesis del levantamiento o desaparición del freno GABAérgico. O sea, los niveles de GABA están aumentados en la etapa prepuberal y cuando se va a producir el desarrollo puberal, estos niveles de GABA disminuyen. Y esto estaría explicando por qué entonces se produce el aumento de los niveles de GnRH y quizás también, si recuerdan, el diseño del generador de pulsos en el cual el GABA estaba inhibiendo a las neuronas glutamatérgicas, vamos a tener que el aumento de los niveles de GABA va a mantener inhibido tanto al glutamato como a la neurona GnRH. Entonces, cuando los niveles de GABA caen, se libera la secreción de glutamato y puede estimular a la neurona GnRH que deja de estar frenada por el GABA. Y ahí es donde comienza entonces la activación del hipotálamo para que secrete GnRH. Y viceversa, cuando acá tenemos animales que están tratados con un bloqueante del GABA, y cuando se utiliza este bloqueante del GABA, la edad a la cual aparece la menarca en estas monas rhesus o macacas, vamos a ver que la edad de la menarca va a disminuir muy significativamente. Son monas tratadas en forma crónica con un bloqueante del GABA, y vemos que eso reduce la edad, fíjense ustedes, en forma muy significativa, de aproximadamente 27 semanas en el grupo control a 18 semanas aproximadamente en el grupo tratado con el bloqueante GABAérgico. Y lo mismo va a ocurrir con la puesta en marcha de los ciclos. La fecha de la primera ovulación también se adelanta y así sucesivamente. Y hemos podido, en experimentos realizados en rata, también con un bloqueante de la actividad GABAérgica, fíjense ustedes, este es un fenómeno que se observa en las ratas. Cuando las ratas alcanzan la madurez sexual, cuando son maduras, los estrógenos, el estradiol, produce un cambio a nivel perineal que hace que se pueda visualizar bien la abertura vaginal. O sea, hasta que las ratas no completaron el desarrollo puberal, la vagina no se presenta con una apertura clara. Durante el desarrollo puberal, los niveles de estrógenos que van aumentando producen precisamente la apertura del orificio vaginal y se puede visualizar. Entonces es una manera bastante sencilla clínicamente de saber que esos animales terminaron su desarrollo puberal. Y nosotros vamos a ver aquí, fíjense ustedes, estos son animales controles, que entre el día 29, fíjense ustedes, de estos animales, aproximadamente el 30% va a estar presentando al inicio, la apertura vaginal a los 29 días. Y que alrededor al día 34, el 100% de esos animales presenta la apertura vaginal completa, con lo cual podemos decir que en las ratas control de esta etapa, de este grupo estudiado, la apertura vaginal se verifica entre los días 29 y 34. Y fíjense qué pasa si nosotros le damos un estimulante, una sustancia que estimula la acción del GABA, que aumenta la secreción del GABA. Vamos a ver que ese fenómeno de apertura vaginal se va a atrasar y recién, fíjense ustedes, en el día 33 se va a producir la apertura, va a comenzar la apertura vaginal en un grupo de ratas, y que ese fenómeno va a concluir recién alrededor del día 40. O sea que
se verificó un atraso de entre 5 y 6 días aproximadamente de la maduración en estas ratas por el aumento del tono GABAérgico. O sea que, básicamente, en conclusión, sabemos que en los animales jóvenes el GABA está inhibiendo, en los animales infantiles, perdón, está inhibiendo, y que cuando desaparece esta inhibición puede actuar el glutamato, y al actuar el glutamato estimula la secreción de GnRH y puede poner en marcha el eje. ¿De acuerdo? Entonces, primero bajan los niveles de GABA, después aumentan los niveles de glutamato en consecuencia y se libera la secreción de GnRH y se produce la activación del eje. Con respecto, tenemos otros mecanismos, pero no son demasiado relevantes. Vamos a la leptina. Ustedes ya conocen la leptina porque cuando hablamos de regulación de la ingesta, hablamos de una señal que proviene del tejido adiposo y que le informa al hipotálamo precisamente de la reserva energética asociada al depósito de grasa. La leptina es una hormona entonces generada en el tejido adiposo que tiene por función informarle al hipotálamo cuánta energía tenemos almacenada, y de esta manera se supone que está regulando la conducta apetitiva, la ingesta. Lamentablemente, en el ser humano el control de la ingesta, sabemos, pasa por otro lado, o tiene un mecanismo paralelo que se sobrepone al control homeostático dado por el peso corporal, y por eso tenemos aproximadamente la tercera parte de la población, o por lo menos un cuarto de la población en nuestro país con obesidad, y aproximadamente un 60% de la población con sobrepeso. O sea que este mecanismo homeostático no funciona demasiado bien, no funciona para nada de alguna manera. Bien, el hecho es que también la leptina tiene un papel sobre la reproducción, y cuando falta leptina, los animales son infértiles, ¿sí? Estos son animales genéticamente, con una alteración genética, no les funciona el mecanismo de recepción de la señal de leptina, y con esto dejan de tener ciclos. La relación, de alguna manera, tiene que ver con que la leptina informa al hipotálamo sobre un depósito adiposo. Ese depósito adiposo es indispensable para llevar adelante un embarazo o una preñez. Entonces, si los niveles de leptina son muy bajos, el hipotálamo sabe, entre comillas, que esa persona no tiene un depósito graso importante y no va a poder llevar adelante un embarazo con salud. Y por eso, cuando bajan mucho los niveles de leptina, cuando las personas son muy delgadas, tienen un índice de masa corporal por debajo de 18 o de 17, esas personas tienen trastornos en el ciclo menstrual, esas mujeres tienen trastornos en el ciclo menstrual y no quedan embarazadas. Pero volviendo al tema de leptina y desarrollo puberal, nosotros vemos acá que ese aumento de leptina, que podría ser considerado responsable del aumento de la actividad del eje, en realidad es muy previo, antecede en varios años al aumento de la actividad del eje. Y tanto en niñas como en varones, el aumento de leptina, fíjense ustedes, es previo a el incremento de del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Una cosa importante, de todas maneras, que tienen que tener presente es que si no hay leptina, el desarrollo puberal o la adquisición de la madurez reproductiva se retrasa, ¿no? De la misma manera que si una mujer adulta adelgaza mucho y bajan los niveles de leptina, sus ciclos se interrumpen. De la misma manera, cuando una niña es muy delgada,
tiene una masa adiposa muy baja, menos de un 15% de su peso corporal, esa persona, esa niña, no va a tener su desarrollo puberal en la edad cronológica que le corresponde, sino que se va a retrasar mucho, e incluso puede no producirse el desarrollo puberal y la aparición de la menarca, y esa chica tener lo que se denomina una amenorrea primaria. Lautaro, entonces, no sé si te quedó claro, hay una diferencia. La leptina tiene incidencia o tiene una influencia sobre el desarrollo de la pubertad, pero no es la que la inicia, está bien expresado, ¿sí? No es un factor iniciador, es un factor permisivo. ¿De acuerdo? Si está presente, la pubertad puede tener lugar. En cambio, si no está presente, no va a tener lugar. Ahora, el hecho de que esté presente no inicia la pubertad. Les recomiendo desde el punto de vista clínico que ustedes vuelvan a este texto que se supone vieron en Crecimiento y Desarrollo, porque allí se describe en forma adecuada algo que ustedes tienen que manejar, que son los patrones clínicos, los cambios puberales que ocurren durante el desarrollo, las etapas de Tanner, etc. Y para que ustedes puedan de alguna manera seguir cronológicamente estos eventos, vamos a tener que el estadio M2, o sea, la telarca, va a tener lugar en nuestras niñas, estos son datos argentinos, alrededor de los 10,8 años. Este 0,8 no son meses, ¿sí? Esto es decimal, estaríamos alrededor de los 10 años y 10 meses aproximadamente, pero este es el valor más frecuente, la mediana. Lo que ocurre es que hay un intervalo, y fíjense que en forma normal la pubertad se puede detectar entre los 8 años y 4 meses y los 13 años y 4 meses aproximadamente. ¿Sí? Esto sería el intervalo de normalidad en el cual se registra la telarca. Y bueno, otro hecho importante, otro hecho importante durante el desarrollo puberal es el pico de estatura o el aumento de la velocidad de crecimiento, que en las niñas tiene lugar a los 12 años, un año antes aproximadamente que los varones. Por eso en sexto y séptimo grado las chicas son todas más altas que los varones, y después entre primer año y segundo las pasan los varones a las chicas. Pero fíjense que este pico, el estirón puberal, puede darse alrededor de los 9 años y medio entre las chicas más precoces y los 14 años y medio entre las más tardías en crecer. Y el otro fenómeno que está marcado acá muy bien, la menarca, edad, el 50%, el percentilo 50, perdón, a los 12 años y medio. Pero también puede ser entre los 10 años y 2 meses y los 14 años y aproximadamente 10 o 11 meses. Esto para que tengan en cuenta siempre que el fenómeno biológico no tiene un valor preciso, sino que tiene intervalos a lo largo de los cuales se produce ese fenómeno con mayor o menor frecuencia. O ya, la mayor frecuencia, la mayor cantidad de las niñas va a presentar su telarca alrededor de los 10,8 años. María Ángeles pregunta, ¿qué es lo que induce que las primeras menstruaciones sean anovulatorias? Bien. Las primeras menstruaciones, en realidad, desde el punto de vista de un ginecólogo, no son menstruaciones porque no hubo impacto progestacional sobre ese endometrio, es puro estrógeno, ¿sí? La menarca tiene que ver con que hubo un aumento estrogénico
y ese aumento estrogénico hizo proliferar el endometrio, y ese endometrio proliferado llega un momento en que necesita una cantidad de estradiol para mantenerse que no tiene y descama. Y al descamar produce la primera menstruación. Esto significa que los primeros ciclos que tienen las niñas son anovulatorios, o sea, los niveles de estrógeno que aumentaron y produjeron, en primer lugar, el aumento del tamaño mamario o telarca, y después hicieron proliferar el endometrio. Fíjense ustedes que pasaron desde 10,8 años a 12,5 años. Quiere decir que los niveles de estrógenos que estaban acá eran suficientes para hacer crecer el botón mamario, pero no tuvieron ningún impacto sobre el endometrio. Hizo falta que esos estrógenos, ese estradiol, aumentara mucho más para poder impactar sobre el endometrio y hacerlo crecer, y luego al descamar generar la primera menstruación. Pero todavía esos niveles de estrógenos, de estradiol, son insuficientes para generar la primera ovulación. O sea, todavía hace falta que pasen un par de meses para que esos niveles de estrógenos puedan generar un feedback positivo a nivel del hipotálamo y generar la ovulación, ¿de acuerdo? Por eso los primeros ciclos, durante aproximadamente 4 o 6 meses, son anovulatorios en la mayoría de las niñas. Bien, creo que estamos llegando al final. Exactamente, vamos a tener mañana a las 14 una clase de consulta, así que miren si quieren la presentación que está subida en el campus, y los esperamos entonces mañana a las 14 para una clase de consulta con las preguntas que hayan generado. Si tienen alguna pregunta urgente ahora, tenemos un ratito, podemos resolverla, y si no, lo vemos la mañana. ¿Van a subir el link al campus, profe, para la consulta, digamos? No te escucho, Candela. Si van a subir al campus el link para la subido, consulta. está subido. Si vos cliqueás en el recurso, automáticamente te lleva a la consulta. El link del Meet está ahí puesto. Genial. Profe, Y la clase de Lautaro todavía no está subida como video porque la estoy grabando ahora. Así que si saludás vas a salir en la clase. Saluden, así todos salen en la clase grabada. Hola. Chao, chao. Bueno, gente, ¿alguien más tiene alguna pregunta? yo, Sí. profe. Claudia. Sí, Claudia. Sí, por ejemplo, no me ocurre ninguna pregunta mañana para la Bueno. consulta. ¿Te puedo enviar un mail y la pregunta por mail? No, podés usar sí, podés usar el mail, pero mejor para que todos vean la pregunta y aprendan también, tenés que usar el foro. El foro Okay. tiene consultas para fisiología y ahí la podés hacer. Dale, gracias. No hay de qué, gente. Que estén bien. Chao, todo el mundo. Chao. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Profe. Chao.